El sol de verano brillaba con intensidad sobre la pequeña iglesia de San Miguel, un edificio centenario que había sido testigo de innumerables historias de amor a lo largo de generaciones. Aquel día, sin embargo, sería recordado por todos los habitantes del pueblo como el día en que Lucía Mendoza enfrentó la humillación más grande de su vida. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, aguardaban expectantes. Las flores blancas adornaban cada rincón, y el aroma del incienso flotaba en el aire. Lucía, escondida en una pequeña habitación lateral, contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido blanco que había soñado desde niña ahora le pesaba como una armadura. Sus manos temblorosas intentaban ajustar el velo mientras su madre le aseguraba que todo saldría bien. «Respira, hija. Este es tu día», le susurró su madre, arreglando los pliegues del vestido. Pero en el fondo de su corazón, Lucía sentía que algo no estaba bien. Esa intuición que nunca fallaba le estaba gritando que diera media vuelta y saliera corriendo. El reloj marcó las 12. Era la hora. Los músicos comenzaron a tocar la marcha nupcial y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada donde apareció Lucía, radiante a pesar de sus dudas. Su padre, don Francisco, le ofreció su brazo con orgullo mientras avanzaban lentamente por el pasillo central. Al frente, junto al altar, esperaba Alejandro Fuentes, su prometido desde hacía 3 años. Alto, elegante, con ese aire de seguridad que siempre la había cautivado. Hijo de una de las familias más respetadas del pueblo, Alejandro representaba todo lo que ella había soñado: estabilidad, respeto, un futuro prometedor. O eso creía. Cada paso que daba hacia el altar parecía más pesado que el anterior. Los murmullos de admiración de los invitados se mezclaban con el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente llegó junto a Alejandro, él le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estamos reunidos aquí para unir en santo matrimonio a Alejandro y Lucía», comenzó el sacerdote con voz solemne, mientras los novios se tomaban de las manos frente al altar. Fue entonces cuando todo cambió. Un ruido en la entrada de la iglesia hizo que todos voltearan. Elena Vargas, la exnovia de Alejandro, apareció con un niño pequeño en brazos. Su rostro reflejaba determinación y dolor a partes iguales. «Esto es una farsa», gritó Elena con voz quebrada. «Este hombre tiene un hijo conmigo, un hijo que ha negado durante 2 años. No puede casarse fingiendo ser alguien que no es». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. Los ojos de todos los presentes pasaban de Elena a Alejandro, y finalmente a ella, esperando su reacción. «¿Es cierto?», preguntó Lucía con un hilo de voz, mirando directamente a los ojos del hombre con quien estaba a punto de compartir su vida. La respuesta de Alejandro fue una mezcla de rabia y desprecio. «¿Vas a creer en esta loca? Siempre ha estado obsesionada conmigo. Ese niño podría ser de cualquiera». Pero algo en su mirada traicionó sus palabras. Lucía conocía esa expresión, la había visto antes cuando le mentía sobre pequeñas cosas sin importancia. Ahora, frente a todos, estaba mintiendo sobre algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Mírame a los ojos y dime que no es tu hijo», insistió Lucía, sosteniendo su mirada. Los segundos que tardó en responder fueron suficiente confirmación. Alejandro miró hacia los invitados, hacia sus padres que observaban horrorizados, y finalmente hacia Elena y el pequeño que dormía ajeno a todo el drama. «No es el momento ni el lugar para hablar de esto», respondió finalmente, tomando la mano de Lucía con fuerza. «Sigamos con la ceremonia y luego resolveremos este malentendido». Fue entonces cuando Lucía sintió algo romperse dentro de ella. No era solo la traición de haber ocultado un hijo. Era la humillación pública, la frialdad con la que él pretendía continuar como si nada hubiera pasado, como si los sentimientos de ella no importaran en absoluto. «No hay nada que resolver», respondió Lucía con una calma que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó en la mano de Alejandro. «No me casaré contigo. No hoy, no nunca». Los murmullos se intensificaron. La madre de Alejandro se levantó indignada, mientras su padre intentaba calmar los ánimos. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez, creando un caos absoluto en la iglesia. «¿Cómo te atreves a humillarme así?», susurró Alejandro con los dientes apretados, agarrándola del brazo con fuerza. «Nadie me deja plantado en el altar. ¿Sabes lo que esto significa para mi reputación? Para mi familia». «Suéltame», respondió Lucía, liberándose de su agarre. «La única persona humillada aquí soy yo. Y prefiero esta humillación a una vida de mentiras». Sin mirar atrás, Lucía recogió la falda de su vestido y comenzó a caminar hacia la salida. Los invitados se apartaban a su paso, algunos con expresiones de lástima, otros de asombro. Su madre intentó detenerla,
pero una mirada fue suficiente para hacerle entender que necesitaba espacio. Al llegar a las puertas de la iglesia, Lucía se encontró cara a cara con Elena y el pequeño. Por un instante, las dos mujeres se miraron en silencio, unidas por el dolor causado por el mismo hombre. «Lo siento», murmuró Elena. «No quería arruinar tu día, pero él iba a seguir mintiendo. A ti, a mí, a su hijo». «No has arruinado nada», respondió Lucía con sinceridad. «Me has salvado». Salió a la calle donde el sol seguía brillando con la misma intensidad. Se quitó los zapatos de tacón que le estaban matando y comenzó a caminar descalza, sin importarle las miradas de los transeúntes que observaban atónitos a una novia solitaria alejándose de su propia boda. Lo que Lucía no podía imaginar mientras se alejaba de la iglesia de San Miguel con el corazón roto y la dignidad intacta, era que el destino ya estaba tejiendo los hilos para darle a Alejandro una lección que jamás olvidaría. Una lección sobre karma, sobre consecuencias, sobre cómo la vida tiene formas inesperadas de equilibrar las balanzas. Porque a veces, cuando una puerta se cierra violentamente, no es el final de la historia, sino apenas el comienzo de otra completamente diferente. Y mientras Lucía caminaba hacia un futuro incierto, las semillas de un cambio profundo ya estaban germinando en su interior. Un cambio que la llevaría a descubrir su verdadera fuerza y, quizás, un amor más auténtico del que jamás había conocido. Lo que ella no sabía era que 5 años después, sus caminos volverían a cruzarse en circunstancias que ninguno de los dos podría haber previsto. Circunstancias en las que Alejandro entendería, de la manera más dolorosa posible, que hay acciones que tienen consecuencias ineludibles, y que el destino, paciente como es, siempre encuentra la forma de cobrar sus deudas. Retri. Y 5 años pueden cambiar muchas cosas. Para Lucía Mendoza, ese tiempo había sido suficiente para reconstruirse desde los cimientos. Ahora dirigía su propia pastelería en el centro de Valencia, un pequeño local con encanto que se había convertido en el punto de encuentro favorito del barrio. Dulce Destino, lo había bautizado, con una mezcla de ironía y esperanza. Aquella mañana de octubre, mientras decoraba un pastel de 3 pisos para una boda, no pudo evitar recordar su propio vestido blanco y el día que decidió elegirse a sí misma por encima de las apariencias. Sus manos, ahora seguras y precisas, esparcían pequeñas flores de azúcar sobre el glaseado inmaculado. «Ese pastel es una obra de arte», comentó Isabel, su socia y amiga desde la universidad, mientras servía café a los clientes madrugadores. «La novia va a llorar cuando lo vea». «Mientras sean lágrimas de alegría», respondió Lucía con una sonrisa, colocando la última rosa. «Este pastel tiene que ser perfecto. Es para la hija del alcalde». Lo que Lucía no sabía era que esa boda la pondría nuevamente en el camino de Alejandro Fuentes, ahora director del banco principal de la ciudad y padrino del novio. El destino, con su peculiar sentido del humor, había decidido que era hora de un reencuentro. Al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas al mar, Alejandro revisaba su correo electrónico con el ceño fruncido. Los números de este trimestre no eran lo que esperaba, y la presión de la junta directiva crecía día a día. A sus 35 años, había conseguido casi todo lo que se había propuesto: el puesto de director, el reconocimiento social, el coche de lujo. Casi todo, excepto la paz interior. El sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Elena apareció en el umbral de la puerta con Mateo, su hijo de 7 años, ya vestido para el colegio. «Tu hijo tiene examen de matemáticas hoy», dijo Elena con voz neutra. «Le prometiste ayudarlo a repasar anoche, pero llegaste tarde. Otra vez». Alejandro sintió la punzada familiar de la culpa. Después del escándalo en la iglesia, había intentado compensar a Elena y al niño de todas las formas posibles, excepto la que realmente importaba: su tiempo y atención. Un acuerdo económico generoso, una relación cordial por el bien de Mateo, pero nunca un verdadero compromiso emocional. «Lo siento, campeón», dijo, revolviéndole el pelo al niño. «Esta noche, sin falta, te ayudaré con los deberes». La mirada escéptica de Mateo le dolió más que cualquier reproche de Elena. El niño estaba aprendiendo a no creerle, a no contar con él. Justo como él había aprendido a no contar con su propio padre. «Recuerda que este sábado es la boda de Carolina», comentó Elena mientras ayudaba a Mateo con la mochila. «Mateo está invitado como hijo del padrino. Espero que esta vez cumplas tu palabra y lo acompañes a la ceremonia». Alejandro asintió, guardando su laptop en el maletín. Su teléfono vibró con una notificación, una foto del pastel que había encargado para la boda, enviada por la organizadora. Al ampliar la imagen, vio el logo discreto en la esquina inferior: Dulce Destino. Algo en ese nombre despertó un eco lejano en su memoria. La mañana del sábado amaneció despejada, perfecta para una boda al aire libre.
Lucía y su equipo habían llegado temprano a la finca donde se celebraría el evento para montar el pastel y preparar los postres individuales para el banquete. Todo transcurría según lo planeado hasta que, mientras ajustaba los últimos detalles, escuchó una voz a sus espaldas que hizo que se le congelara la sangre en las venas. ¿Lucía? ¿Eres tú? Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con Alejandro. 5 años no habían cambiado mucho su apariencia física, quizás algunas canas prematuras en las sienes, algunas líneas nuevas alrededor de los ojos, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era el hombre arrogante que la había humillado, parecía más vulnerable. Alejandro, respondió ella con una calma que no sentía. ¡Qué sorpresa! No sabía que tú eras la pastelera. El pastel es impresionante. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado con 1000 preguntas no formuladas, 1000 reproches contenidos. Finalmente, fue Lucía quien rompió el hielo. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Supongo que debería darte las gracias. ¿Darme las gracias?, preguntó él, genuinamente confundido. Si no hubiera salido de aquella iglesia hace 5 años, probablemente seguiría siendo la misma chica insegura que ponía los sueños de otros por encima de los suyos. Ahora tengo mi propio negocio, hago lo que amo. Antes de que Alejandro pudiera responder, un niño de unos 7 años se acercó corriendo hacia ellos. Tenía los mismos ojos oscuros de su padre, la misma mandíbula firme. Papá, el tío Roberto dice que tienes que ir ya. Van a empezar con las fotos. Lucía miró al pequeño y luego a Alejandro. No necesitaba que nadie le dijera quién era ese niño. El mismo por el que Elena había irrumpido en la iglesia aquel día. Mateo, ella es Lucía, una vieja amiga, dijo Alejandro con cierta incomodidad. Lucía, este es mi hijo, Mateo. Encantada de conocerte, Mateo, respondió Lucía con una sonrisa genuina, agachándose para estar a su altura. ¿Te gustan los pasteles? Me encantan. ¿Tú hiciste ese?, preguntó el niño, señalando la majestuosa creación de 3 pisos. Sí, con la ayuda de mi equipo. Si quieres, luego puedo darte una porción extra. Tengo un trozo especial guardado con más chocolate. Los ojos del niño se iluminaron, y Lucía sintió una extraña paz interior. No había resentimiento hacia ese pequeño, él no tenía culpa de nada. De hecho, ver al hijo de Alejandro le confirmaba que todo había sucedido como debía. Aquel día en la iglesia, el destino la había liberado. Tenemos que irnos, interrumpió Alejandro, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Ha sido interesante verte, Lucía. Igualmente, respondió ella, volviendo a su trabajo. Disfruta de la boda. Mientras los veía alejarse, Lucía no pudo evitar notar la distancia emocional entre padre e hijo. Mateo caminaba ligeramente separado de Alejandro, como si no estuviera acostumbrado a su cercanía. Algo en esa observación le provocó una punzada de compasión inesperada. La ceremonia fue hermosa, y el pastel recibió elogios de todos los invitados. Lucía se mantuvo en segundo plano, supervisando que todo saliera perfecto, evitando cruzarse nuevamente con Alejandro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando casi todos los invitados se habían marchado y su equipo recogía el material, Lucía encontró a Mateo solo, sentado en un rincón del jardín, contemplando con tristeza la fiesta que llegaba a su fin. ¿Todo bien, Mateo?, preguntó, acercándose con cautela. ¿Dónde está tu papá? Hablando por teléfono, respondió el niño con un encogimiento de hombros que revelaba lo habitual de la situación. Siempre está ocupado. Lucía se sentó a su lado, ofreciéndole un pequeño cupcake que había guardado. Las bodas son largas para los niños, ¿verdad? Mateo asintió, devorando el pastelito. Mi papá me prometió que bailaríamos juntos, pero siempre está hablando con gente importante. En ese momento, Lucía comprendió que tal vez el karma ya había hecho su trabajo. Alejandro lo tenía todo materialmente, pero estaba perdiendo lo más valioso, la confianza y el amor de su hijo. Y ella, que había perdido todo aquel día en la iglesia, ahora tenía más de lo que jamás había soñado. Aquel encuentro en la boda marcó el inicio de una serie de coincidencias que Lucía no podía ignorar. Una semana después, Mateo apareció en su pastelería de la mano de Elena. El niño la reconoció de inmediato y corrió a saludarla mientras su madre observaba la escena con curiosidad. Así que tú eres la famosa pastelera, comentó Elena cuando se presentaron formalmente. Mateo no ha dejado de hablar de tus cupcakes desde la boda. Lucía sonrió, sirviendo chocolate caliente para el pequeño. Es un niño encantador. Me alegra que le gustaran mis postres. Las dos mujeres, unidas por un pasado doloroso, encontraron una inesperada conexión. Elena ya no era la joven desesperada que había irrumpido en la iglesia,
Se había convertido en una madre fuerte y decidida que luchaba por darle a su hijo la estabilidad que su padre no podía ofrecerle. Alejandro nunca cambiará, confesó Elena mientras Mateo exploraba la trastienda con Isabel. Sigue siendo el mismo hombre obsesionado con las apariencias, incapaz de priorizar lo que realmente importa. Con el paso de las semanas, las visitas de Elena y Mateo se volvieron habituales. El niño disfrutaba ayudando a Lucía con pequeñas tareas en la cocina, y ella descubrió un talento natural para conectar con él. A veces, cuando lo miraba concentrado decorando galletas con su pequeño ceño fruncido, no podía evitar pensar en cómo habría sido su vida si se hubiera casado con Alejandro. ¿Tendría sus propios hijos ahora? ¿Sería feliz? El destino, sin embargo, tenía preparada otra vuelta de tuerca. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras cerraba la pastelería, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos, con la voz tensa. Es sobre Mateo. 20 minutos después, Lucía entraba en el hospital infantil, con el corazón latiendo acelerado. Encontró a Alejandro en la sala de espera, desencajado, con la camisa arrugada y el pelo revuelto. Nada quedaba del hombre impecable que ella recordaba. ¿Qué ha pasado?, preguntó, sentándose a su lado. Apendicitis, respondió él, frotándose los ojos enrojecidos. Está en cirugía ahora. Elena está de viaje por trabajo en Barcelona y no consigo localizarla. Los médicos necesitaban autorización urgente y yo no sabía a quién llamar. Lucía asintió, intentando mantener la calma. Has hecho bien. ¿Cuánto tiempo lleva en quirófano? Casi 1 hora. Dicen que es una operación rutinaria, pero es tu hijo y estás aterrado, completó ella. Es normal, Alejandro. Por primera vez, Lucía vio al hombre vulnerable detrás de la fachada de éxito. Durante las siguientes horas, mientras esperaba noticias, Alejandro le confesó sus miedos más profundos, el temor a repetir los errores de su propio padre, la presión constante por mantener una imagen perfecta, el vacío que sentía a pesar de haber alcanzado todas sus metas profesionales. El día que apareciste con ese pastel en la boda, algo cambió dentro de mí, admitió en voz baja. Ver cómo habías rehecho tu vida, cómo brillabas. Me di cuenta de que tú ganaste cuando saliste de aquella iglesia. Y yo, con todo lo que tengo, he perdido lo más importante. Cuando el cirujano finalmente salió para informarles que todo había ido bien, ambos sintieron un alivio compartido que los acercó de una manera que ninguno esperaba. Durante los siguientes días, mientras Mateo se recuperaba, Lucía apareció con libros, juegos y, por supuesto, postres que elevaron el ánimo del pequeño. Elena regresó apresuradamente de su viaje, sorprendida al encontrar a Lucía tan involucrada. Lejos de mostrar celos o incomodidad, le agradeció su apoyo. Mateo necesita personas que realmente se preocupen por él, le dijo con sinceridad. Y tú pareces ser una de esas personas. El incidente del hospital cambió algo fundamental en la dinámica entre ellos. Alejandro empezó a visitar la pastelería con Mateo, primero con excusas relacionadas con postres para eventos corporativos, luego simplemente para tomar café y conversar. Lucía mantenía una distancia prudente, recordándose a sí misma la humillación pasada, pero algo en la nueva versión de Alejandro, más humilde, más auténtica, despertaba su curiosidad. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el parque después de que Mateo insistiera en que ambos lo acompañaran, Alejandro hizo una confesión que Lucía nunca esperó escuchar. El banco está en problemas, dijo en voz baja mientras observaban al niño jugar en los columpios. Inversiones arriesgadas, decisiones precipitadas. Me dejé llevar por la ambición y ahora todo se está viniendo abajo. En unas semanas podría perderlo todo, mi puesto, mi reputación, incluso mi apartamento. Lucía lo miró sorprendida. ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres la única persona que conozco que perdió todo y salió fortalecida, respondió él, sosteniendo su mirada. Necesito saber cómo lo hiciste. Antes de que Lucía pudiera responder, un grito de Mateo los alertó. El niño había caído del columpio y se sujetaba la muñeca con expresión de dolor. Ambos corrieron hacia él, olvidando momentáneamente la conversación. Esa noche, después de asegurarse de que solo era una torcedura leve, Lucía no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro. ¿Realmente estaba cambiando? ¿O era otra manipulación para conseguir su simpatía en un momento difícil? La respuesta llegó 2 días después, cuando los titulares de todos los periódicos locales anunciaban la investigación al Banco Central por irregularidades financieras. La foto de Alejandro aparecía en primera plana, junto a acusaciones de mala gestión y posible fraude. El imperio que había construido con tanto esmero se derrumbaba ante los ojos de todos. Lucía dudó varias horas antes de marcar su número. Cuando finalmente lo hizo,
La voz que respondió apenas se parecía a la del Alejandro que conocía. Todo el mundo me ha dado la espalda, murmuró después de contarle los detalles que no aparecían en la prensa. La junta directiva me usa como chivo expiatorio, mis supuestos amigos no responden mis llamadas. Solo me queda Mateo, y temo que también lo perderé si Elena decide que no soy un buen ejemplo para él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía, sintiendo una mezcla contradictoria de compasión y recelo. Hubo un largo silencio antes de que Alejandro respondiera: voy a confesar todo. Mañana en la audiencia preliminar, voy a contar la verdad, aunque eso signifique el fin de mi carrera. No quiero que Mateo crezca viendo a su padre huir de las consecuencias de sus actos. Algo en su tono convenció a Lucía de que, esta vez, no mentía. El destino había completado el círculo. El hombre que una vez la humilló públicamente estaba a punto de enfrentar su propia humillación ante toda la ciudad. Pero, a diferencia de aquella vez en la iglesia, ahora no sentía satisfacción por su caída. La mañana de la audiencia amaneció gris y amenazante. Lucía se debatía entre asistir o mantenerse al margen cuando recibió un mensaje de Elena: Mateo te necesita hoy. Nosotros también. Con el corazón latiendo acelerado, Lucía cerró la pastelería y se dirigió hacia los juzgados, donde los periodistas ya se agolpaban esperando el escándalo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que ella guardaba información que podría cambiar el curso de aquella audiencia. Información que había descubierto casualmente a través de un cliente habitual de su pastelería, miembro del consejo del banco. Mientras subía las escaleras del imponente edificio, Lucía se preguntaba si debía intervenir o dejar que el destino siguiera su curso. ¿Merecía Alejandro una segunda oportunidad? ¿O era mejor que pagara por sus errores pasados, tanto profesionales como personales? La sala estaba repleta cuando ella entró. En la primera fila, Elena sujetaba la mano de Mateo, que miraba confundido a su alrededor sin entender por qué su padre estaba sentado solo frente a una mesa, rodeado de hombres con trajes caros y expresiones severas. Cuando Alejandro se puso de pie para hablar, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Lucía, y en ese instante, ambos supieron que lo que ocurriera a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Antes de comenzar, quisiera hacer una declaración completa sobre mi responsabilidad en los hechos que se me imputan, anunció Alejandro con voz firme pero cansada. Un murmullo recorrió la sala mientras los periodistas se inclinaban hacia adelante, hambrientos de titulares escandalosos. Lucía observaba desde el fondo, con el documento que había traído ardiendo en su bolso. La información que su cliente, don Ramón Vega, le había confiado casualmente durante una de sus visitas a la pastelería podría cambiar todo el curso del caso. Don Ramón, miembro del Consejo del Banco desde hacía 3 décadas, le había mencionado correos electrónicos que demostraban que Alejandro había advertido a la Junta sobre los riesgos de aquellas inversiones, pero fue presionado para seguir adelante. Asumí la dirección del banco hace 3 años con grandes ambiciones, continuó Alejandro. Quería demostrar mi valía, construir algo importante, dejar un legado. Esa ambición me cegó y me llevó a tomar decisiones precipitadas. Mientras Alejandro hablaba, la puerta lateral de la sala se abrió silenciosamente. Lucía fue la única que notó la entrada de un hombre mayor, elegante y severo, Fernando Fuentes, el padre de Alejandro y antiguo presidente del banco. Hacía años que habían roto relaciones públicamente, tras una disputa por el control de la entidad. Verlo allí, escuchando las palabras de su hijo, era completamente inesperado. No puedo negar mi responsabilidad como director, continuaba Alejandro, ajeno a la presencia de su padre. Pero quiero que conste que advertí sobre los riesgos de estas operaciones en repetidas ocasiones. Tengo copias de correos electrónicos y actas de reuniones que lo demuestran. El abogado de la acusación se puso de pie de inmediato. Su señoría, esta es la primera vez que el acusado menciona estos supuestos documentos. No han sido incluidos en el expediente ni compartidos con la fiscalía. Porque fueron eliminados de los servidores del banco, respondió Alejandro con amargura. Y las copias físicas desaparecieron de mi oficina la semana pasada. El juez frunció el ceño, claramente escéptico. Señor Fuentes, sin pruebas, estas afirmaciones son meramente especulativas y podrían considerarse un intento de eludir responsabilidades. Fue entonces cuando Lucía sintió que algo dentro de ella tomaba una decisión. No se trataba ya de Alejandro, de lo que le había hecho a ella años atrás. Se trataba de justicia, de verdad. Y sobre todo, se trataba del pequeño Mateo, que observaba confundido como su padre era acusado de delitos que podría no haber cometido. Se puso de pie con determinación y avanzó por el pasillo central. Su señoría, tengo información relevante para este caso. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La expresión de Alejandro era indescifrable, mezcla de sorpresa y confusión. Elena la miraba con esperanza desde la primera fila, mientras apretaba la mano de Mateo. ¿Y ustedes?
preguntó el juez, ajustándose las gafas. Lucía Mendoza, propietaria de Dulce Destino. Tengo en mi poder copias de los correos electrónicos que el señor Fuentes menciona. El abogado defensor de Alejandro se levantó de un salto. ¿Cómo es posible que usted tenga esa información, señorita Mendoza? Antes de que Lucía pudiera responder, una voz grave resonó desde el fondo de la sala. Porque yo se la proporcioné. Fernando Fuentes avanzó con paso firme a pesar de su edad. El parecido con Alejandro era innegable, aunque las décadas habían endurecido sus facciones, dejando surcos profundos alrededor de sus ojos y boca. Fernando Fuentes, expresidente del banco y miembro vitalicio del Consejo, se presentó ante el juez. He venido a testificar que mi hijo intentó detener estas operaciones. Fui yo quien impulsó la eliminación de esas pruebas para proteger la reputación del banco. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Alejandro miraba a su padre como si viera a un fantasma. Hacía más de 2 años que no se hablaban, desde que Fernando lo acusó públicamente de ser demasiado blando para dirigir el banco. «Padre, ¿qué estás haciendo?», murmuró Alejandro, tan atónito que olvidó dónde se encontraban. Fernando se acercó al estrado, desafiante. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, decir la verdad. Esta investigación es una farsa. La junta directiva necesitaba un culpable y mi hijo era el candidato perfecto, joven, ambicioso, con un historial personal, complicado. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Lucía, y ella supo que Fernando recordaba perfectamente el escándalo de la boda interrumpida. Quizás incluso había sido uno de los arquitectos de aquella humillación pública, presionando a su hijo para mantener las apariencias a toda costa. Señor Fuentes padre, ¿está usted confesando haber manipulado pruebas en un caso federal? El juez parecía tan sorprendido como el resto de los presentes. Estoy haciendo lo que corresponde, respondió Fernando con dignidad. Mi hijo cometió errores, como todos. Pero no es el único responsable de esta situación, y ciertamente no merece cargar solo con las consecuencias. Mientras los abogados debatían acaloradamente y el juez intentaba restablecer el orden, Lucía sintió una mano pequeña deslizarse en la suya. Era Mateo, que se había escapado del lado de Elena y la miraba con sus grandes ojos oscuros. ¿Mi papá va a ir a la cárcel?, preguntó en un susurro que casi rompió el corazón de Lucía. No lo sé, cariño, respondió ella con honestidad. Pero estoy haciendo todo lo posible para que la verdad salga a la luz. En ese momento, mientras sostenía la mano del hijo de Alejandro, Lucía comprendió que el destino tenía planes más complejos de lo que ella jamás hubiera imaginado. No se trataba simplemente de una lección para quien la había humillado, sino de romper un ciclo de mentiras y apariencias que había marcado a 3 generaciones de la familia Fuentes. La audiencia se suspendió abruptamente cuando el juez ordenó incorporar los nuevos testimonios y pruebas. Mientras la sala se vaciaba entre murmullos y flashazos de los fotógrafos, Alejandro se acercó a Lucía, que seguía junto a Mateo. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó con voz quebrada. Después de todo lo que te hice. Lucía miró al hombre que una vez había estado a punto de convertirse en su esposo, luego a su hijo, y finalmente al anciano orgulloso que esperaba cerca de la puerta. 3 generaciones unidas por el mismo patrón destructivo de orgullo y apariencias. 3 oportunidades de cambiar el rumbo. No lo hice por ti, respondió finalmente. Lo hice porque es lo correcto. La sala del juzgado volvió a llenarse 3 días después. El caso había captado la atención de toda la ciudad, y los medios especulaban sobre el sorprendente giro que había tomado la investigación tras la intervención de Fernando Fuentes y Lucía Mendoza. Esta vez, Alejandro llegó acompañado por su abogado, pero también por su padre, quien caminaba a su lado con expresión solemne. Lucía se sentó junto a Elena y Mateo, quien se aferraba a un pequeño pastelito que ella le había traído para calmar sus nervios. El niño apenas entendía la gravedad de la situación, pero percibía la tensión en el ambiente. El tribunal ha revisado la nueva documentación presentada, comenzó el juez cuando todos estuvieron en sus lugares. Los correos electrónicos confirman que el señor Alejandro Fuentes advirtió en repetidas ocasiones sobre los riesgos de las operaciones cuestionadas y fue efectivamente presionado para proceder. Un murmullo recorrió la sala mientras Alejandro cerraba los ojos brevemente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, continuó el juez con severidad, esto no lo exime completamente de responsabilidad. Como director del banco, tenía la obligación legal de reportar estas irregularidades a los organismos reguladores, cosa que no hizo. El abogado defensor se puso de pie inmediatamente. Su señoría, mi cliente temía represalias profesionales. El Consejo del Banco ejerce una influencia considerable en el sector financiero. Eso no es excusa ante la ley, respondió el juez con firmeza. No obstante, el tribunal reconoce las circunstancias atenuantes.
Tras una deliberación que pareció eterna, el veredicto llegó: Alejandro no iría a prisión, pero debería pagar una multa considerable y quedaba inhabilitado para ejercer cargos directivos en entidades financieras durante 5 años. Fernando y otros miembros del Consejo enfrentarían cargos más graves por manipulación de pruebas y fraude sistemático. Cuando la sesión concluyó, Alejandro se acercó a donde estaban Lucía, Elena y Mateo. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y algo más profundo, como si por primera vez en años pudiera respirar libremente. Gracias, dijo simplemente, mirando a Lucía. No sé si algún día podré compensarte por lo que hiciste. No busco compensación, respondió ella. Solo espero que hayas aprendido la lección que el destino quería enseñarte. Fernando se acercó lentamente, con esa dignidad propia de quien ha perdido mucho pero aún mantiene el orgullo. Miró a su nieto con una ternura que sorprendió a todos. He pasado mi vida construyendo un imperio a costa de lo verdaderamente importante, confesó el anciano, colocando una mano sobre el hombro de Mateo. No te conviertas en un viejo lleno de arrepentimientos como yo, Alejandro. Ese momento parecía el cierre perfecto para una historia de redención, pero el destino tenía reservada una última sorpresa. Mientras salían del juzgado, intentando esquivar a los periodistas, una mujer elegante de mediana edad se acercó a ellos. Señorita Mendoza, necesito hablar con usted, dijo con urgencia. Soy Victoria Carvajal, representante de Inversiones Globales. Hemos seguido su caso con interés. Alejandro la miró con recelo, pero Lucía, intrigada, aceptó escucharla. Estamos buscando invertir en negocios locales con potencial de expansión, explicó Victoria. Su pastelería, Dulce Destino, ha captado nuestra atención. Creemos que tiene todo lo necesario para convertirse en una franquicia nacional. Lucía se quedó sin palabras. Durante años había soñado con expandir su negocio, pero nunca había tenido el capital necesario. Ahora, esa oportunidad llegaba en el momento más inesperado. Y hay algo más que debería saber, añadió Victoria, bajando la voz. La persona que recomendó su negocio a nuestra junta fue precisamente el señor Fernando Fuentes. Parece que ha estado siguiendo su trayectoria desde hace tiempo. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano, que parecía repentinamente incómodo. Vi potencial en ti desde el día que dejaste plantado a mi hijo en el altar, admitió Fernando con una media sonrisa. Cualquier mujer con ese coraje merecía ser observada. ¿Has estado vigilándome todos estos años?, preguntó Lucía, entre sorprendida e indignada. Digamos que he estado pendiente de tu carrera, respondió él con un encogimiento de hombros. Una inversión a largo plazo, podríamos decir. Y parece que no me equivoqué. La ironía era perfecta. El hombre que probablemente había presionado a su hijo para casarse con una chica de buena familia por apariencias, había terminado admirando su valentía al romper con esas mismas convenciones sociales. ¿Aceptarás la oferta?, preguntó Alejandro, con una mezcla de esperanza y temor en la voz. Lucía miró al hombre que una vez la había humillado y que ahora estaba aprendiendo a ser un mejor padre, a su propio padre que intentaba enmendar décadas de errores, a Elena que observaba la escena con curiosidad, y finalmente a Mateo, que seguía disfrutando inocentemente de su pastelito. La aceptaré, respondió finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntaron Victoria y Fernando al unísono. Que el primer punto de la expansión sea una sucursal junto al nuevo negocio que Alejandro tendrá que empezar ahora que no puede volver a la banca, dijo Lucía con una sonrisa desafiante. Creo que los dos merecemos este nuevo comienzo. Alejandro la miró como si la viera por primera vez, comprendiendo finalmente la profundidad de la lección que el destino le había dado. La mujer a la que había humillado en su momento más vulnerable ahora le ofrecía una oportunidad cuando él se encontraba en el suyo. El círculo se cerraba de la manera más inesperada y perfecta. 6 meses después, el antiguo edificio abandonado junto a la plaza central de Valencia bullía de actividad. Trabajadores iban y venían, ultimando los preparativos para la gran inauguración. Un enorme cartel anunciaba: Dulce Destino y Café Renacimiento, gran apertura. El sueño de Lucía se había materializado con una velocidad que ni ella misma hubiera imaginado. En el interior, Alejandro supervisaba la colocación de las mesas mientras discutía con los proveedores por teléfono. Su nueva vida como emprendedor le había devuelto un brillo en la mirada que hacía años que no tenía. El negocio, una combinación de pastelería gourmet y café literario, representaba el renacimiento que ambos habían experimentado. Las cortinas tienen que ser exactamente del tono que Lucía especificó, insistía Alejandro al proveedor. No acepto menos que la perfección para este proyecto. Lucía sonrió mientras lo observaba desde la cocina. En estos meses había descubierto una faceta de Alejandro que nunca conoció durante su compromiso,
su capacidad de trabajo, su creatividad cuando no estaba limitado por expectativas ajenas, su manera de relacionarse con Mateo ahora que pasaba tiempo real con él. El niño incluso tenía su propio espacio en el local, un rincón infantil donde podía hacer los deberes mientras los adultos trabajaban. Nunca pensé que estaríamos aquí, comentó Elena, que había llegado para ayudar con los últimos detalles. Por sorprendente que pareciera, ella y Lucía habían desarrollado una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y el cariño compartido por Mateo. El destino tiene un extraño sentido del humor, respondió Lucía, ajustando el diseño del pastel de inauguración. La campanilla de la puerta sonó y Fernando Fuentes entró apoyándose en su bastón. Los últimos meses habían sido duros para él, el juicio por fraude bancario había dañado irremediablemente su reputación y su salud se había resentido. Aún así, se mantenía erguido, con la dignidad intacta. ¿Todo listo para mañana?, preguntó, mirando apreciativamente alrededor. Tengo que admitir que ustedes dos hacen mejor equipo del que jamás imaginé. Alejandro intercambió una mirada con Lucía. Su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos podía definir exactamente, más que socios de negocio, más que antiguos novios, una especie de cómplices en esta nueva aventura que el destino les había regalado. La noche antes de la inauguración, cuando todo se había marchado, Lucía encontró una pequeña caja sobre su escritorio. Dentro había un delicado broche de plata con forma de mariposa y una nota, para recordarte que las transformaciones más hermosas nacen del dolor. Gracias por darme una segunda oportunidad. El día de la inauguración amaneció radiante. Una multitud se agolpaba frente al local, atraída por la historia que había captado la atención de toda la ciudad, la pastelera abandonada en el altar que ahora se asociaba con su exprometido en un negocio conjunto. Los medios locales lo habían convertido en una especie de cuento de hadas moderno. Momentos antes de abrir las puertas, los protagonistas de esta improbable historia se reunieron en la trastienda. Fernando, elegante a pesar de su evidente fragilidad, Elena, que había venido expresamente para apoyarlos, Mateo, emocionado con su pequeño delantal personalizado, y por supuesto, Lucía y Alejandro. Quiero proponer un brindis, dijo Alejandro, levantando su taza de café. Por las segundas oportunidades y por las lecciones que el destino nos da, aunque duelan. Todos alzaron sus tazas, pero antes de que pudieran beber, la puerta trasera se abrió de golpe. Una mujer mayor, de aspecto distinguido y mirada severa, entró con paso decidido. Lucía la reconoció al instante. Era Carmela Fuentes, la madre de Alejandro, que había estado viviendo en el extranjero desde el divorcio de Fernando décadas atrás. Así que es cierto, dijo, observando a todos con expresión indescifrable. La familia Fuentes renaciendo de sus cenizas con la ayuda de la misma mujer a la que una vez intentaron destruir. El silencio que siguió fue denso. Ni siquiera Fernando parecía saber cómo reaccionar ante la aparición de su exesposa. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Alejandro fue el primero en hablar, visiblemente sorprendido. «He venido a completar esta historia», respondió Carmela, sacando un sobre de su elegante bolso. «He comprado el edificio contiguo. Creo que, Dulce Destino, necesitará expandirse pronto, y quiero ser parte de este nuevo capítulo». Lucía intercambió una mirada atónita con Alejandro. La matriarca de los Fuentes, conocida por su frialdad y distancia emocional, ofrecía ahora su apoyo al proyecto. «¿Por qué ahora?», preguntó Fernando, estudiando con recelo a la mujer que había sido su esposa. Carmela avanzó hacia Mateo y se arrodilló frente a él, a pesar de su edad. «Porque este pequeño merece crecer en una familia que valore la verdad por encima de las apariencias. Algo que nosotros nunca pudimos darle a Alejandro». Cuando las puertas finalmente se abrieron y los clientes comenzaron a entrar, admirando el exquisito diseño del local y probando los famosos pasteles de Lucía, nadie podía imaginar la verdadera historia detrás de aquel negocio. Como una humillación pública se había transformado en una lección de vida, como el destino había entretejido los caminos de personas que parecían destinadas a odiarse. Mientras servía la primera porción del pastel inaugural, Lucía vio a Alejandro charlar animadamente con los clientes, a Mateo ayudando orgulloso a repartir servilletas, a Elena documentándolo todo con su cámara, y a los ancianos Fuentes sentados en una mesa apartada, hablando en voz baja después de décadas de silencio. Comprendió entonces que el verdadero destino no era dar lecciones, sino ofrecer oportunidades para sanar, para crecer, para reconstruirse. Y a veces, como en los mejores cuentos, para empezar de nuevo junto a quien menos esperabas.